Poner cómo el cambio del modelo fiscal propuesto reduce la carga administrativa mediante el esquema de primera mano. Tenemos al licenciado Iñaki Landaburu, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores y de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas. Adelante, por favor. Creo que no lo escuchamos. Perdón, no sé qué Ahora pasó. sí. Ahora sí me oyen. Muy buenas tardes. Nosotros representamos entre las dos asociaciones el 54% de la distribución legal de vinos y licores, más que todos los autoservicios y tiendas de conveniencia juntos. Y estamos totalmente de acuerdo con la propuesta del senador Novelo, porque como decía el señor De Luca, hemos estado trabajando en ella por muchos años sin grandes resultados. Para nosotros hay dos prioridades. La primera es el piso parejo. ¿Y qué significa el piso parejo? Alcohol, señores, es alcohol. No me importa si es el alcohol de una cerveza, de un mezcal, de un tequila, de un whisky o de una bebida premezclada. Alcohol es alcohol y por eso es importante que sea grado alcohólico lo que estemos pasando con el nuevo impuesto. Este piso parejo también nos va a poner parejos con los ilegales. ¿Por qué? Porque hoy en día gran parte del consumo de alcohol en México es ilegal. Algunos le llaman informal, no, es ilegal, porque si no paga impuestos o paga nada más una partecita de sus impuestos es ilegal. Y mucho de ello está dado por la subvaluación. Esos productos que enseñaba el señor De Luca que entran a $2 la botella cuando el precio de su productor o del importador es de $20. Y todo esto también va a ayudar a todos esos productos artesanales, llamémosle cerveza, llamémosle tequilas. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va a incluir en la legalidad. El otro punto que es muy importante para nosotros es la salud de México. Primero, la salud de nuestros consumidores. Queremos tener un pueblo sano, un pueblo que esté bien, un pueblo que no se nos esté muriendo como se nos murieron en los últimos meses gentes en Puebla, en Jalisco, en Michoacán, en Yucatán, en Oaxaca, etcétera, por estar consumiendo productos con etanol que o te dejan ciego o te matan. Eso no sirve para nada. Queremos que la gente consuma productos certificados, productos apegados a las normas, productos con marbete, productos legales que no les hagan el daño que le pueden hacer todos los productos ilegales. También queremos que haya salud en la economía, que al incluirse todos en la legalidad y al estar unidos el campo, los productores, los importadores y los distribuidores y los últimos comerciantes como somos nosotros, con la ley que está proponiendo el senador Novelo, los márgenes sean legales, la gente vaya a la legalidad y no a la ilegalidad. Y en los impuestos, 43% de lo que mencionaba el señor De Luca, de los productos que se venden en este país, no pagan o pagan un impuesto que no les corresponde. La ley de grado alcohólico y a primera mano haría que todos pagaran lo mismo por cada grado de alcohol que tengan. Y además, el SAT no tendría que andar correteando a más de 100,000 puntos de venta, que son los que tiene registrados como productos con autorización para vender vinos y licores. Agrégale todos los que ni siquiera están registrados, tendría que irse a los 1,000 productores, menos de 1,000 productores o importadores, que son los que en realidad están comercializando en este país. Mucho más fácil. El SAT no tiene la capacidad para darle seguimiento a estos cientos de miles de puntos de venta y sí podría hacerlo exclusivamente en estos 900 y pico de productores. Creemos que más impuestos lo que van a crear son más evasiones y más daño al consumidor.
tenemos que tener, como lo propone el senador, mejores impuestos que harán menos daño al consumidor y menos evasión para Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Iñaki. Creo que en el contexto de incipiente recuperación económica que vivimos actualmente, propuestas de reactivación económica y que no minen la recaudación son muy importantes. Y sobre este último tema, el tema fiscal, trata nuestra última mesa del foro. A continuación, tenemos en primer lugar la participación del doctor Luis Fonserrada, quien es especialista en temas económicos y fiscales y quien expondrá sobre los beneficios recaudatorios de los cambios fiscales propuestos. Adelante, doctor Fonserrada. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Senador Novelo, me da mucho gusto verlo y me da gusto saludar a todos los senadores que nos acompañan y a todos los participantes. Perdón, para compartir mi presentación. A ver, un segundo. No. Ya la vemos. ¿Ya? Ah, no. 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 A ver. Un segundo. A ver si ahora sí. Creo que no, ¿verdad? Me parece que tiene que abrir primero su documento y luego darle en compartir. Aquí abajo. Sí, mi documento está abierto. Pero el compartir. A ver, un momento aquí. En la parte de abajo, por favor, hay 3 botones y ahí dice compartir y ahí ya puede abrir su Sabes que me presentación. dice que tengo que abrir las preferencias del sistema, no veo por qué. A ver, si quieren que pase el siguiente y yo mientras veo qué es lo que tengo que hacer aquí. Ok, entonces en lo que el doctor Fonserrada lista su presentación, tendríamos al doctor Guillermo Lagarda, quien es investigador del Global Development Policy Center de Boston University. Y él nos expondría también sobre los beneficios recaudatorios del cambio fiscal. Entonces, doctor Lagarda, por favor. Aunque veo que Luis ya había proyectado ahí, ¿no? Como quieras, Luis. ¿Tú quieres arrancar o quieres que empiece yo? Bueno, ok. Entonces, José Luis, arranco yo, ¿no? Sí, por favor. Ok. Entonces, nomás indícame si todos ven mi presentación. Ok. Bueno, pues primero que nada también extender un agradecimiento a senador Novelo y a todos los que están involucrados en este evento. Yo creo que también el compartir ideas desde los diferentes ángulos es muy positivo y creo que ayuda a fortalecer cualquier tipo de propuesta que se encamine a algún cambio. Entonces, la presentación, como la tengo organizada, está elaborada de tal manera que asumimos que ya se abordó enteramente el tema del lado de salud pública y nos enfocamos un poco más aquí en esta presentación en aquellos resultados que son más de la índole de desarrollo económico y estratégico para las finanzas públicas. Entonces,
Lo que ocurre cuando habla de los cambios en los impuestos especiales, en particular, por ejemplo, en este caso de bebidas alcohólicas, es que luego resulta difícil poder comunicarle al hacedor de políticas en el Poder Ejecutivo el por qué diferentes metas vale la pena o son argumentos suficientes para que se haga un cambio, ¿no? Entonces se hace una confluencia de muchos incentivos que luego no pueden analizarse, pueden hacerse perfectamente. Y un poco lo que yo quiero caminar aquí con ustedes es, tomando en cuenta lo que ya se habló de la salud pública, caminar sobre los otros argumentos que puedan ayudar a transmitir un mensaje más sólido para la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el impuesto especial es un impuesto que tiene una meta extrafiscal por naturaleza. En este caso es el de la salud pública, así como otras externalidades negativas que son propios de los mercados de alcoholes. Pero, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que la política fiscal, la política tributaria, no necesariamente es consistente con los objetivos. En el ideal, este impuesto debería ser verbatim utilizado para un objetivo de salud pública. En la realidad, la verdadera razón de por qué está ahí es porque tiene una finalidad meramente recaudatoria y entonces pierde de vista tanto las metas extrafiscales como los efectos que puede tener en los agentes económicos. Y esto lo que termina pasando es que se genera un impuesto especial, en este caso un IEPS, que realmente es ineficaz por el lado recaudatorio y tampoco es muy eficiente para lograr las metas extrafiscales, ¿no? Entonces, ¿vale la pena repensarlo? Sí. ¿Qué es lo que siempre se queda olvidado? Ese pequeño enlace en donde se cuente una historia que articula ambas partes, ¿no? Y para poder articular ambas partes hay que profundizar mucho el conocimiento de lo que ocurre en lo económico y social que pueda potencializar las metas de salud pública. Entonces, voy a platicar un poco de esto. Es un trabajo que se ha hecho ya durante el año pasado, así que es reciente también. Y les platico algunas de las cosas. ¿Por qué hay que repensar el IEPS? Bueno, ya se ha platicado mucho de esto, aquí ustedes lo van a ver en figuras. Realmente muchas de las unidades económicas que producen tanto productos destilados como productos fermentados se encuentran en zonas del país que típicamente tienen bajos niveles de desarrollo humano, ¿no? Y por lo tanto, resulta que pueden tener una inspiración positiva, ¿no? Para todo esto, pero que no queda tan claro cómo hay que utilizar esto para poder rediseñar o hacer un mensaje completamente integral. ¿Qué más pasa? Al estar esto ubicado en estas zonas y siempre pensamos, ¿no? Los destilados típicamente son más rurales, ¿no? Por la naturaleza, en el caso de los destilados mexicanos, mientras que las cervezas típicamente son más urbanos o periferales, ¿no? Pero lo que termina pasando es que se vuelven fuentes de ingreso muy estables para estas regiones, hay que reconocerlo, ¿no? En estas zonas, si no hubiera muchas de esas industrias, a lo mejor esa fuente de ingresos se caería por completo. Esto lo que hace, ¿no? Es que el diseñador de la política fiscal se sienta un poco asustadizo de tomar un cambio muy agresivo que pueda comprometer este lado. Pero entendiendo un poco esto, pues entonces seamos realistas y lo metemos en la ecuación. Estamos hablando de una industria que genera cierta estabilidad en estas zonas con salarios que si bien no son los más altos en promedio, de acuerdo a lo que se puede en los económicos del ENIR, son razonablemente medianos o suficientes en muchas de estas zonas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues también hay una cadena de valor que interactúa mucho en la importancia del sector pivotal, ¿no? Aquí lo nombramos como si fuera downstream o upstream, en el sentido de que hay cadenas de valor que vienen hacia abajo como insumos y otros donde ellos son insumos de otras cosas, ¿no? Entonces, si lo vemos esto en porcentajes del PIB, lo que una matriz insumo producto clásica, como la que tenemos de INEGI, que son estos vínculos que existen económicos entre las diferentes
actividades económicas, lo que te diría es que hay por supuesto, un efecto más fuerte hacia la zona downstream, es decir, todo lo que compra la industria de las bebidas alcohólicas como insumos, eh, comparado con la parte de donde se termina vendiendo, ¿no? Entonces, eso es importante porque quiere decir que efectivamente tiene un poco más sesgo a las actividades un poco más primarias o de un poco menor valor agregado, sin que se deje de lado, pues, la parte que está más asociada a los servicios. Y entonces una foto que luego es importante tener en mente cuando se quiere pensar en cómo comunicar esto al hacedor de políticas en Hacienda es pensar. Fíjate, te estás enfrentando con una industria que si tú la quieres comparar lo que ellos producen en valor agregado con el valor agregado que producen los estados de la República, pues es esa barrita roja que ustedes ven ahí, es casi, casi el valor agregado que produce un estado chico del país, ¿no? Entonces, esto lo que, bueno, y si le agregas también estos derrames económicos que pueden ser atribuibles, se hace más grande y entonces ya ahí pues cada quien hace sus cuentas, ¿no? Pero lo que quiero comunicar con esto es que precisamente porque están en un enclave que resulta encadenado hacia abajo importantemente, hacia arriba también con alguna importancia, entonces hay que ser muy cuidadosos con cómo se articula una propuesta que comunique, ¿no? Una transformación para hacerlo más eficaz. Entonces, ¿qué otra razón vale la pena tener en la ecuación para repensar un IEPS? Bueno, pues los efectos en la recaudación, ¿no? Esta tabla, números más, números menos, lo que tiene es lo que nosotros llamamos una recaudación teórica, que básicamente lo que hace es cuantificar a través de la información oficial de actividad económica que reporta INEGI, cuánto sería el impuesto que debía recaudar, ¿no? Y luego eso lo contrastas con lo que realmente reporta el SAT que se recaudó para cada uno de estos elementos. La diferencia es enorme, ¿no? En este ejemplo tan solo, ¿no? En bebidas fermentadas hay un potencial de 49,000 millones, ¿no? El que se recauda reportado, estas son cifras de 2018 para hacerlo comparado con la información de INEGI en esta matriz, tenía una diferencia de 12,000, o sea, estás hablando de 0.05 del PIB, que es una pérdida de recaudación sobre el potencial, ¿no? Y otro 0.05 en el lado de los destilados. Y aquí la pregunta entonces ya empieza a encontrarse un argumento un poco más sexy para negociar con el hacedor de políticas, ¿no? Y la razón es, ¿por qué hay esas ineficiencias? Bueno, hay mercados negros. Y mercados negros puede tener diferentes tipos de razones. Puede haber contrabando, puede haber subvaluación, que es este contrabando técnico, puede haber material adulterado, puede haber incluso lo que se llama no registrado, en fin, ¿no? Y entonces se van agregando diferentes elementos que van erosionando de alguna forma la base real de lo que podría ser este IEPS. Entonces, ¿cómo comunicar de una manera más eficiente, ¿no? La importancia estratégica de este impuesto al ente hacendario, que es el que diseña la política. Yo creo que no basta simplemente con contar el aspecto de la meta, pues, extrafiscal, lo cual es muy valiosa. Yo creo que hay que agregarle más condimento y para esto hay que tener una posición por el lado de la administración tributaria. Y recuerdo lo que se decía un poco antes, ¿no? Mientras más complicado es el impuesto, más difícil es de fiscalizar. Además, es una industria que como puede generar rápidamente márgenes grandes, entonces es muy vulnerable a los mercados negros. Entonces, la política pública debe estar enfocada más que en solamente andar sacando las cuentas de cuánto ocultar de dinero, en cómo corregir comportamientos, ¿no? Tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Y entonces aquí entramos en un universo en donde tú tenemos, si nos ponemos a pensar por el lado de la política pública, del diseño fiscal, entonces tenemos esta bibliografía un poco extensa donde te dicen que el ad quantum tiene mejores resultados o al menos registra mejores resultados para lograr incluso un argumento de simetría tributaria. Luego tienes la parte legal y tecnología,
donde uno se pone a pensar, pues, ¿y por qué no tenemos controles volumétricos como una herramienta para que se graben eficazmente? Y no solo eso, sino eso que hasta te puede ayudar en otros tipos para que no haya alcohol adulterado, para que realmente esté reportando lo correcto, etcétera. Controles creíbles, ¿no? Es necesario. Mientras más información tenga, tú puedes procesar y puedes identificar cuánto es realmente lo que se debe de generar de base y te evitas auditorías ex post que luego pueden ser muy complicadas e ineficientes. Finalmente, definitivo, es necesario tener un poco más de control en los ilícitos transfronterizos, que es hacer falsas facturas para la importación. Y por supuesto, considera una cosa que es más estratégica, el traspaso al precio final, ¿no? Si ustedes checan las elasticidades que se pueden hacer, pues prácticamente es un verbatim uno a uno. Por lo tanto, el encadenamiento entre IEPS e IVA usualmente se va al precio final, en cuyo caso te deja pensando que si se va a volver un impuesto de precio final, probablemente un IVA sería mejor, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el IVA genera efectos tanto que influyen por el lado de la oferta, también por el lado de la demanda. Entonces, ese tipo de consideraciones se pueden pensar, se pueden discutir, pero se tienen que tomar siempre en consideración. Finalmente, hay otras cosas más interesantes y un poco más progresistas para esto. Pues resulta que es un consumo, es una demanda que es inelástica en muchas maneras. Es inelástica entre bienes distintos, pero es bastante elástica entre bienes de la misma rama de alcoholes, solo que entre buenos y malos, ¿no? Pero si ustedes ven el gráfico de la izquierda, en la solamente iteración nominal, lo que ustedes se pueden ver es que hay una separación importante del ciclo económico, ¿no? Entonces, esto es lo que dices, mira, cuando la economía cae, típicamente la demanda, al ser un poco más rígida, ¿no? Atenúa la caída del consumo. Claro, en incidentes tan atípicos como el del año pasado, pues por supuesto que todo cae, ¿no? Pero cuando la economía también le va bien, también este es un sector que le puede ir mejor, precisamente por el patrón de la demanda. Esto es la definición de lo que se puede utilizar como una herramienta que complemente una lógica contracíclica. Y aquí, en un ejercicio hipotético, si hubiéramos hecho una lógica utilizando la gráfica de la izquierda para poder generar algunos ahorros en algún fondo, desde el 2011 hubiéramos juntado algunos puntos del PIB que hubieran sido suficientes para pagar las transferencias temporarias que se necesitaron el año pasado o los beneficios de desempleo para los que perdieron el trabajo según las estadísticas del IMSS, o quizá para hacer algún programa de ayuda para pequeñas y medianas empresas, etcétera, ¿no? Es decir, se puede pensar no solamente desde la lógica recaudatoria, sino aprovechar el comportamiento de esta demanda para usos también estratégicos. Y esto no es una cosa solo de México, ¿no? Si te pones a pensar y tú ves cómo se comparan varios países vis-a-vis IVA contra IEPS, entonces claramente aquí están comparando los componentes cíclicos, ¿no? Obviamente el IVA que está a su izquierda tiene un componente de correlación uno a uno entre el ciclo económico y el impuesto, ¿no? Mientras que el IEPS es típicamente menos correlacionado, lo que da un soporte para esto. Y entonces esto lleva a la pregunta, ¿cuál es el mejor tipo de impuesto que puede fortalecer este instrumento? Pues típicamente la quantum fortalece la lógica de la aciclicidad, ¿no? Entonces, finalmente, como comentarios finales, creo que vale la pena rescatar tres grandes puntos a lo largo de todo esto. Uno es, hay que atar bien las metas extrafiscales con el diseño de lo que se quiere hacer, de transformar el impuesto, y hay que ser muy honestos y responder las preguntas de si se está haciendo un buen trabajo para educar a la población en lo que así tiene que ser. Si se está utilizando el IEPS para una estrategia de salud o si se está yendo simplemente el dinero para otra cosa. Y si esa estrategia de salud es consistente pues con los estándares internacionales como se ha venido platicando acá, ¿no? Por otro lado, también hay que maximizar, hay que aprovechar el comportamiento de la demanda y de la oferta para maximizar los beneficios sociales y productivos. Yo creo que eso siempre tiene que estar ahí. Y hay que ser muy precisos en cómo diseñar el tamaño, el número, todo eso para cuantificar alguna lógica de maximizar los beneficios. Y finalmente,
es necesario comunicarlo como un valor estratégico para las finanzas públicas. Es decir, hay que pensarlo en esta lógica más de equilibrio general, ¿no? Aprovechar y explotar el comportamiento de su demanda, ¿no? Para fortalecer el instrumento para las metas extrafiscales. Y, por supuesto, miren, una cosa interesante y progresista es incluso pensarlo como parte complementaria de una estrategia contracíclica. Hasta aquí la presentación, y adelante. Muchas gracias de nuevo por el tiempo y cualquier pregunta, adelante. Muchas gracias, doctor Lagarda. Tendríamos la presentación final del doctor Luis Fonserrada. Doctor, no sé si esté listo ya. Ahora sí, podemos ver su presentación, pero no lo escuchamos. Ahora sí. Bueno, de nuevo, muchas gracias, senador Novelo, senadores que nos acompañan. Es una presentación muy breve sobre los beneficios en muchos sentidos, no solamente el fiscal. Pero déjenme iniciar haciendo una breve reflexión sobre los ingresos del gobierno actualmente y los requerimientos que tiene. Miren, esta es una gráfica que presenta el balance público. Las barras azules son ingreso menos gasto, déficit, ¿no? Entonces, como verán, el déficit programado para el 2021 es el más alto en la historia de los últimos 30 años, ¿no? Es un déficit enorme. Y el superávit primario o el balance primario que está definido como este mismo déficit, el de la barra azul, pero le quitamos los intereses de la deuda. Y por lo tanto, lo que queda, pues puede ser todavía un déficit o todavía un pequeño superávit. En este caso, el gobierno está planteando un muy pequeño superávit. Pero este déficit, que es de prácticamente 3 puntos del PIB, es el más alto que habíamos visto en la historia. Es decir, es indudable que el gobierno requiere incrementar sus ingresos. Y este es el tamaño de la deuda. Todas estas son cifras de la Secretaría de Hacienda. Al 2020 se terminó con 52.3 la deuda como proporción del PIB y están proponiendo reducirla pues prácticamente un punto del PIB a 51.4. Ahora, para que la deuda no crezca, el superávit que debería haber, superávit primario, es de medio punto del PIB, o sea, el doble de lo que se está planteando. Pero plantear una reducción de un punto completo del PIB requiere un superávit de alrededor de 1,5 del PIB, dependiendo de cuánto se quiera reducir. Pero si se quiere reducir un punto completo, pues se requiere un superávit de alrededor de 1,5 del PIB. En el primer trimestre, los ingresos tributarios, esto es a marzo, las cifras que se publicaron el día 30, traen una reducción de 2%. Eso no parece que vaya a permitirnos lograr esta reducción de la deuda. Y el balance primario es de 0.2 del PIB. Sin embargo, a febrero era negativo, es decir, había un déficit primario. Y déjenme comentarles que, y permítanme ponerles esta gráfica que es muy sencilla. Aquí están varios países donde su deuda como proporción del PIB está en este eje, y aquí se ve, pues los que están en verde son los que tienen menos de 50%, los que están en amarillo son los que tienen más de 50%, y en el eje de la izquierda, digamos en el eje vertical, lo que tenemos son los intereses como proporción de los ingresos. Cuando están por abajo de 16%, se está en verde,
y cuando se está por arriba, pues está en amarillo. En rojo, por ejemplo, están Sudáfrica y la India, porque tanto sus intereses como proporción de sus ingresos, como su deuda como proporción del PIB, pues están en un caso arriba de 16 y en otro abajo, perdón, arriba de 50. El caso de México, que hasta el 18 estaba aquí, en el área verde, hoy está arriba en este punto blanco que vemos aquí, ya con 52% del PIB como deuda y en alrededor de 19% sus intereses. Evidentemente el tema de la deuda es importante. Esta es una gráfica de una de las calificadoras y esto puede llevar a que se incremente la tasa de interés a la que estamos pidiendo prestado. Y esto es muy importante porque el año pasado, en el 20, se tuvo que recurrir sobre todo a deuda externa, porque tuvimos una salida muy importante de capitales invertidos en CETES y en bonos. Así que es indudable la importancia que tiene incrementar los ingresos. Bien, este es el cuadro que se encuentra en la iniciativa del senador Novelo, eh, que fue hecha con cálculos muy precisos y déjenme, ustedes la conocen, está en la iniciativa, solo recordarles que si tuviéramos 140 pesos eh, por litro de alcohol puro, esta cuota fija, ya no voy a entrar a describir todo el proceso, ya lo conocen, habría una recaudación de alrededor de 20,000 millones de pesos adicionales, en 150, una cuota fija en 25,000 adicionales y alrededor de 30,000, 29,000 adicionales con 160. Indudablemente hubiera alcanzado durante el 20 si hubiéramos podido llevar a cabo eh, el cambio al sistema de cuota fija o para el 21 para cubrir no solamente todas las vacunas que son necesarias, sino para cubrir efectivamente, como comentaba mi antecesor, parte de la compensación para las familias que sufrieron desempleo. Bien, déjenme continuar y decirles algo que es importante tener presente. Hoy el sistema Valorem, si lo cambiáramos a cuota fija, que es algo que ya pudimos hacer, cambiar toda la recaudación que provendría del ad valorem, pero si fuera cuota fija, la equivalencia es de 106 pesos. A ver, esto es muy importante. Si cambiáramos al sistema ad quantum hoy y lo pusiéramos en 106 pesos, no en 140, en 106, la recaudación sería la misma que con ad valorem. Indudablemente, al cambiar a 110, a 120, a 130, a 140 pesos, la recaudación se incrementaría y adicionalmente a este mismo cálculo que existe, se incrementaría porque se reduciría efectivamente lo que se ha comentado en la informalidad, la ilegalidad, la evasión, etcétera. Entonces, estas cifras que mencionamos y que se encuentran ya en la iniciativa del senador son más que reales. Solo basta pensar en que hoy equivale a 106 pesos. Así que el incremento indudablemente se daría. Solo quiero agregar algo más porque se ha comentado de la posibilidad de que el cambio de sistema fuera regresivo. Miren, estamos desarrollando una investigación prácticamente terminada, de la que conocerán muy pronto sus resultados, en la que pudimos estimar, calcular, fue una investigación a la que recurrimos a la estructura de consumo en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que produce el INEGI, y a través de esa estructura y de los consumos de alcohol pudimos llegar
a una matriz de consumo de alcohol puro por deciles y por bebida. Bueno, como verán, con una cuota de 140 pesos, hoy, el cambio total por decil en la recaudación, el cambio total sería 18,000 con 140, que es similar al 19,000 que está acá subo acá a los 19,000, son 1,000 millones de diferencia, la cifra anda por ahí en 19,000. Estos 19,000 millones, el decil 10, que es el más rico, es el estrato de mayores ingresos en la sociedad, estaría aportando a la nueva recaudación casi 12 veces más que el decil 1. Es decir, la carga fiscal se distribuye muy progresivamente. Aportarían muchísimo más que proporcionalmente los deciles con mayores ingresos. Como pueden ver, el decil 10 por mucho es el que más aportaría, y luego los otros deciles pues van aportando más y más conforme vamos viendo los distintos estratos de ingresos de la sociedad. La mitad de la aportación pues se da prácticamente entre los 4 deciles más altos. O sea, el 40% más rico de la sociedad aporta todo esto. Y esto es con el objeto de mostrar que no hay tal como regresividad. En cambio, sí hay una clara progresividad, porque por supuesto que los deciles más altos son los que más alcohol consumen, y además el que más alcohol puro consume, más litros de alcohol puro. Valga la pena decir que el efecto, por ejemplo, en el decil 1, que el decil 1 y el 2 son los que más aguardiente proveniente de alcohol de caña consumen. Eso lo pudimos constatar en el análisis de gasto de las familias del INEGI. Bueno, ahí, como decían los que me antecedieron, hay una bebida en Jalisco, por ejemplo, de 950 mililitros, es decir, casi 1 litro, que cuesta menos de 20 pesos ya con el impuesto ad valorem. Por supuesto que la gente se encuentra tirada en la calle con su paquetito de este alcohol, que les costó menos de 19 pesos, y se bebieron pues el 40% de ese litro o 2 litros de alcohol puro. O sea, es súper dañino. En este sistema lo que nos encontramos también es que el incremento por deciles de sus preferencias de bebidas claramente incrementa el costo de este tipo de bebidas, lo que hemos llamado el aguardiente, que es este alcohol de caña de muy baja calidad con muchísimas consecuencias. Entonces, es beneficioso efectivamente, no solo por los efectos en salud, porque encarece este tipo de bebidas de muy mala calidad que hoy se consigue, hombre, 1 litro de aguardiente por menos de 20 pesos. Ya olvídense de los que valen 25, 30 o 40. Se puede comprar por menos de 20 pesos. La progresividad es clarísima. Vamos a tener nuestro estudio terminado en muy poco tiempo. Y ya no me detengo aquí, es nada más algunas ventajas y desventajas. Y repito, como lo que ya se ha dicho, el ad valorem no resuelve la razón por la que el IEPS fue impuesto a las bebidas con contenido alcohólico. De hecho, el ad valorem ignora la cantidad de alcohol y propicia la compra de bebidas muy baratas. Los beneficios en salud, ya no lo repito, han sido más que cubiertos, y con esto termino. Yo creo que es fundamental las dos cosas: incrementar la recaudación, pero sobre todo cuidar la salud y el cambio en el sistema
como ustedes acaban de ver, lo resuelve y además lo resuelve progresivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fonserrada, y también gracias a todos nuestros panelistas. Finalmente, para plantear las conclusiones del foro, tenemos la intervención del senador Gerardo Novelo, quien es promovente de esta iniciativa para modernizar el esquema del IEPS a bebidas alcohólicas. Adelante, senador Novelo. Gracias, José Luis, por todas tus atenciones. Solamente me queda agradecer a nuestros amigos y amigas que nos han acompañado durante esta transmisión. Les agradezco nuevamente el que pudieran sintonizarnos. De igual forma, reitero el agradecimiento a nuestros panelistas, que sin duda alguna, sus participaciones fueron muy claras, muy enriquecedoras para que el debate que existe en torno a la reforma fiscal que necesita nuestro país para los próximos años, la modernización del IEPS mediante el tránsito de un cobro de ad valorem a uno de ad quantum, sin duda presenta como una oportunidad para avanzar de forma integral en la resolución de las múltiples externalidades negativas aparejadas al consumo de bebidas alcohólicas, así como para impulsar la industria nacional, lo recalco, que por las condiciones de inequidad que el esquema actual genera en el mercado, les cuesta trabajo despegar sus negocios a pesar de ser una gran fuente de empleo. La verdad, hemos recorrido un largo camino para que esta propuesta sea escuchada y tomada en consideración, camino que ha sido más largo de lo debido. Si consideramos la multiplicidad de efectos positivos aparejados a la modernización de este impuesto, espero que los intereses de unos pocos no puedan detener los cambios que nos exige el sentido común. Agradezco infinitamente la participación de todos. Los invito a que sigan al pendiente de la información que estaremos transmitiendo desde las redes sociales de todos los involucrados en este proceso de modernización del IEPS. Los saludo, les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Saludos, gracias. Gracias, Buenas tardes, a la orden. Buenas tardes. Gracias.